noches. En esta ocasión vamos a dar continuidad a nuestra serie de videos abordando cuál es para el psicoanálisis el lugar de la conciencia. Cabe destacar que en psicoanálisis la conciencia no ocupa un lugar esencial en el psiquismo, es decir, no ocurre dentro de este sistema psíquico todo aquello que a Freud lo lleva a inventar el psicoanálisis. Como aproximación, podemos decir que la conciencia es el puerto o el amarradero, si ustedes quieren, de cierto retorno de representaciones. Por lo tanto, vamos a decir que la conciencia es una cualidad del psiquismo que puede estar presente o no. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el acero, podríamos decir que podría tener como cualidad su dureza o su estado sólido, pero también cabe destacar que podría pasar a una cualidad líquida si llegáramos a fundirlo. Por lo tanto, que el acero sea duro es una cualidad que puede estar presente o ausente, pero el acero va a seguir siendo acero. En el psiquismo vamos a encontrar que la conciencia puede estar presente o puede no estarlo. Y ahora vamos a ver de qué manera. ¿Por qué decimos que la conciencia es una cualidad que podría estar presente o no en el psiquismo? Básicamente por la existencia de otro sistema que tiene todo su funcionamiento y toda su legalidad cortado de la conciencia, es decir, lo inconsciente. Ahora bien, la conciencia tiene su papel preponderante en lo que tiene que ver con nuestros pensamientos que buscan ciertas resoluciones. Por ejemplo, la ciencia. Ahora bien, no en todos nuestros pensamientos científicos va a haber una continuidad de la conciencia a la hora de plantear o resolver el problema, como por ejemplo fue el caso de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa pasó a la historia por ser uno de los más grandes pensadores de la antigüedad y está relacionado con una anécdota puntual que lo vincula con el rey Herión II. Este rey había contratado un orfebre al cual le había dado una cierta cantidad de oro puro para que este artesano construyera una corona tal como él la había pedido. Una vez que el rey Herión II recibe la corona por parte del orfebre, comienza a entrar en dudas sobre la verdadera composición metálica de la misma, es decir, si el orfebre había puesto todo el oro que él le había dado, o si de alguna manera había rebajado el oro con otro metal un poco más barato para poder robarle una porción de este otro metal. Entonces, el rey Herión fue a buscar a Arquímedes de Siracusa para que pueda resolver esta incógnita que lo estaba desvelando. Arquímedes de Siracusa pasó a la historia por ser uno de los más grandes pensadores de la antigüedad y quedó vinculado a una anécdota muy puntual con el rey Herión II, ya que este rey en una ocasión contrató a un orfebre para que confeccionara una corona que él usaría durante todo su reinado. Para construir esta corona, el rey envió a este artesano una cierta cantidad de oro puro para que la corona sea confeccionada con este metal. Una vez que la corona estuvo lista y que el rey la recibió y la tuvo en sus manos, comenzó a dudar sobre la verdadera composición metálica que la corona tenía. Entonces, como no sabía cómo determinar si este orfebre había cumplido con los materiales que él había propuesto o si de alguna manera había rebajado el oro con otro material un poco más barato, como podría ser plomo, plata o distintos otros metales, decidió contratar a Arquímedes para que pueda resolver este misterio que tenía al rey desvelado y sin saber si su corona era auténtica como él la había pedido o si había sido estafado.
Fue entonces que una buena mañana el rey Herión mandó a llamar a uno de sus súbditos para que trajera al gran y legendario Arquímedes de Siracusa y pueda dar una respuesta al misterio que lo estaba desvelando. Cuando Arquímedes escuchó la propuesta del rey, no supo qué responder de manera inmediata, pero prometió dar una respuesta en los próximos días. Pasaron los días, Arquímedes no encontraba la respuesta para poder certificar si la corona había sido construida con el oro que el rey había enviado o si este oro había sido rebajado con otro metal. Pero una buena tarde, luego de estar horas pensando sin encontrar una respuesta, Arquímedes fue a darse un baño en una pileta que él acostumbraba a usar, que en esta ocasión estaba casi hasta el borde de agua. Cuando Arquímedes ingresa en la pileta, ve cómo toda el agua comienza a rebalsarse e inmediatamente se da cuenta que acaba de descubrir el enigma que el rey le había planteado. Es así que surge la famosa anécdota de Arquímedes corriendo desnudo por toda la ciudad de Siracusa, gritando Eureka, que en griego significa lo he descubierto. La resolución del problema fue sencilla y pasó a la historia como un método de medición que Arquímedes propuso del siguiente modo. Suponiendo que la corona pesaba 1 kilo, pidió que trajeran 1 kilo de oro en estado puro, el mismo oro que el rey había enviado para confeccionar su corona, y pidió que se colocara en un recipiente de la misma cantidad de agua 1 kilo del oro puro y la corona del mismo peso. Si la corona y el oro en estado puro desplazaban la misma cantidad de agua, la corona habría estado construida con el mismo material que el rey había enviado. Algunos dicen que la corona y la pieza de oro desplazaron la misma cantidad de agua y el rey quedó contento, y otros relatos dicen que al no dar igual las proporciones, el rey mandó a decapitar al orfebre. Pero este final no es lo que a nosotros nos interesa, sino que lo que destacamos es el momento de epifanía que Arquímedes tuvo. Es decir, frente a un problema que le habían planteado resolver, él estuvo varios días pensando y la respuesta no llegó hasta encontrarse con una contingencia que fue meterse a una pileta con agua. A partir de una contingencia es que él resignifica todos los cálculos que anteriormente había hecho y de este modo resuelve el enigma que el rey le había propuesto. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con la clínica del psicoanálisis y la relación entre la conciencia y lo inconsciente? Entonces, recién hablábamos que entre la epifanía de Arquímedes y nuestra clínica había una relación. Y la relación es aquella que Freud plantea en su conferencia sobre la formación de síntomas, donde él describe el momento en el cual se desencadena una neurosis. Freud plantea que para este desencadenamiento debemos contar con 2 momentos, digámoslo, temporales diferentes. Un momento en el cual el sujeto haya quedado fijado a alguna vivencia pasada, decía aquel Freud, que haya quedado de alguna manera reprimida. Aquella represión se sostenía durante el tiempo cortada de la conciencia, es decir, se mantenía en términos económicos exitosa. Luego de un tiempo, un hecho que sería contingente haría
que aquella fijación se vuelva a hacer presente por vía regresiva. Por ejemplo, nuestro querido hombre de las ratas había estado fijado a un erotismo anal que lo vinculaba con su neurosis obsesiva, en el cual su padre lo castigaba y lo cuestionaba golpeándole las nalgas, situándolo en un futuro donde él podría ser, en decir del padre, un gran hombre o un gran criminal. Toda esta temática del hombre de las ratas y su relación con el padre quedaron reprimidas. En un momento determinado, cuando este muchacho ya era adulto y tenía 27 años, escucha una historia que vincula un castigo, una tortura por la vía anal pertrechada por un hombre ubicado en lugar paterno. Entonces, a partir de ese momento contingente, es decir, haber escuchado la tortura que el capitán Cruel relataba en un momento de descanso luego de las maniobras militares, lleva a que este muchacho genere una regresión hacia una posición infantil y construya una neurosis obsesiva. Por lo tanto, vamos a fijar este paralelismo entre una operación de pensamiento como la de Arquímedes, donde él comienza a pensar cierto problema que en un momento queda interrumpido cuando él va a tomar un baño. Al momento contingente de ingresar a una pileta que estaba rebalsante en agua, él resignifica todos los pensamientos anteriores y lleva a una nueva conclusión que construye un conocimiento que se hace científico. Ahora bien, en las neurosis, la ciencia no ocupa un lugar, porque las posiciones neuróticas lejos están de ser justificadas por la razón. Todo lo contrario, se presentan, incluso para nuestros pacientes, como cosas muy irracionales. Es decir, el hombre de las ratas, paciente de Freud, encontraba como algo de lo más irracional sus pensamientos que vinculaban las ratas con su padre o con su amada. Pero Freud descubre que las ratas, el padre y la amada son representaciones que, si bien llegan a la conciencia de manera desfigurada, por la vía de lo inconsciente pueden alcanzar una interpretación que resuelve la neurosis. Por lo tanto, si nosotros decimos que la conciencia es una cualidad que podría estar presente o no, nos referimos a esta descripción freudiana de la neurosis, donde el hombre de las ratas había sido consciente de una frase que su padre le repite luego de castigarlo, y que esta frase, una vez reprimida, va a proliferar desde lo inconsciente como un huésped siniestro que configure ciertas representaciones que van a llegar a la conciencia como paracaidistas que dejan a nuestra conciencia completamente desconcertada, es decir, bajo la pregunta: ¿de dónde proviene esto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Por lo tanto, la conciencia ahí queda de alguna manera amarrada por los límites de su territorio. Es decir, al hombre de las ratas le llega a la conciencia un pensamiento invasivo en torno a su padre, a su amada y a las ratas. ¿Cómo?
el origen de este pensamiento es radicalmente inconsciente, va a ser difícil que él, por la vía racional, pueda dar una respuesta. Es por eso que, desesperado, llega a Freud a pedirle que certifique que todo lo que él estaba pensando era algo que podía pasar. Entonces, Freud opera sobre su realidad y le propone que en lugar de certificar todo esto como una realidad, sería mejor hacerle algunas preguntas y sostenerlo en un análisis. El análisis del hombre de las ratas nos trae todo un material muy rico que habla de cómo aquellas representaciones que estaban cortadas de la conciencia, es decir, que eran inconscientes, trabajaban de manera paralela con la conciencia y de tanto en tanto irrumpían como huéspedes siniestros, dejando a la conciencia completamente cortada de una explicación posible, siendo el caso de la neurosis completamente contrario a la resolución que Arquímedes da a una operación de pensamiento que, si bien había comenzado en la conciencia, había quedado por un momento interrumpida de esta, y desde un estado de preconciencia, es decir, un inconsciente no reprimido, sino un inconsciente accesible de conciencia, esta resolución retorna en el momento en el cual él ingresa a la pileta y encuentra que su cuerpo, al igual que la corona, rebalsaba en agua y que el agua rebalsada iba a estar completamente vinculada tanto al peso como a las características del material que vaya a sumergirse. Ahora bien, Freud, en El Yo y el Ello, destaca que no hay que confundir lo inconsciente con aquello no notado, sino que lo inconsciente tiene su cualidad o sus cualidades, sus legalidades, sus estatutos, que están cortados de la conciencia, por lo tanto, no los percibimos como otro tipo de pensamiento. E incluso, cuando una representación de índole inconsciente y reprimida retorna a nuestra conciencia, ya va a aparecer con un carácter desfigurado. Por lo tanto, decimos que lo inconsciente no tiene que ver con aquello no notado, sino que lo inconsciente prolifera a las sombras de la conciencia y se hace notar a través de estas figuraciones condensadas y desplazadas que se nos presentan como huéspedes, insistimos, siniestros, que desconocemos su procedencia y que invaden, de alguna manera, aquello sobre lo cual creíamos reinar, es decir, nuestros propios pensamientos. El psicoanálisis nos demuestra que nuestra voluntad consciente queda justamente limitada por otros procesos que son de índole inconsciente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos encontramos la próxima.